Mi nombre es Laura María Franco y yo les voy a hablar sobre los ventiladores mecánicos en los cuidados subagudos y domiciliarios. Los ventiladores mecánicos para cuidados subagudos y domiciliarios también se pueden llamar como ventiladores para cuidados en el hogar o ventiladores para cuidados a largo plazo. Estos están diseñados para proporcionar modos estándar de ventilación para pacientes neonatales, pediátricos y adultos durante periodos de tiempo prolongados y no están diseñados para soporte ventilatorio avanzado. Es decir, que generalmente estos ventiladores solo tienen funciones y características estándar para un funcionamiento mucho más fácil. Los ventiladores mecánicos brindan soporte ventilatorio temporal o permanente a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos o que requieren asistencia para mantener una ventilación adecuada debido a alguna enfermedad, un trauma, defectos congénitos o efectos de medicamentos como la anestesia. En la mayoría de los casos se utilizan durante un periodo corto de tiempo, como algunos días o semanas, para administrar gases médicos a los pulmones del paciente con el fin de apoyar el intercambio de gases en los alveolos y poder descansar los músculos ventilatorios hasta que el paciente pueda mantener una ventilación eficaz. Por otra parte, hay algunos pacientes que requieren soporte ventilatorio permanente o a largo plazo, incluyendo adultos y niños, que tienen una función ventilatoria alterada o una pérdida total como resultado de diversas patologías. Las respiraciones de presión positiva del ventilador se administran a través de un tubo endotraqueal o un tubo de traqueostomía. Durante cada respiración con presión positiva, los pulmones se expanden en proporción al volumen del gas administrado hasta que se alcanza un límite de presión, volumen o tiempo ya establecido. Después se abre una válvula para aliviar esta presión en los pulmones y esto hace que el paciente exhale pasivamente. Todos los ventiladores subagudos o de atención domiciliaria incluyen controles adecuados para configurar los modos de ventilación, los parámetros de administración y las alarmas. La mayoría de estos ventiladores suministran aire ambiental o un gas enriquecido con oxígeno, en donde puede ser humidificado por un humidificador calentado antes de ser entregado al paciente. Este tipo de ventilador impulsa el aire hacia el circuito de respiración con un pistón o turbina, la cual es accionada por un motor. Los ventiladores subagudos y de atención domiciliaria suelen utilizar un circuito respiratorio de una o de dos ramas. Por un lado, con un circuito de doble rama, el gas se mueve del ventilador al paciente a través de una rama, la cual se denomina rama inspiratoria, y el gas exhalado se mueve de regreso al ventilador a través de otra rama, la rama expiratoria. Por otro lado, algunos ventiladores utilizan un circuito de respiración de una sola rama, la cual incorpora una válvula de exhalación ubicada cerca de la conexión del paciente. Este último tipo de circuito respiratorio elimina la necesidad de una manguera de exhalación separada y entonces así simplifica la interfaz del paciente. También se debe tener en cuenta que algunos pacientes de atención domiciliaria solo requieren soporte ventilatorio durante el sueño, es decir, una interfaz de paciente no invasiva como una mascarilla nasal o facial en lugar de una conexión con tubo de traqueostomía. El modo de ventilación se define como el algoritmo que se utiliza para iniciar y finalizar una respiración administrada por una máquina. El modo de control, por una parte, es la que proporciona un apoyo total a los pacientes que no pueden respirar por sí mismos. En este modo, el ventilador proporciona respiraciones obligatorias a intervalos de tiempo preestablecidos y no permite que el paciente respire espontáneamente. El modo de asistencia y control también proporciona un apoyo completo al administrar respiraciones obligatorias a intervalos de tiempo establecidos y respiraciones asistidas cada vez que el ventilador detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente. Está diseñado para pacientes con dificultad para respirar, pero que pueden iniciar la inspiración. Otro modo de ventilación es la obligatoria intermitente sincronizada y administra respiraciones controladas a una frecuencia establecida y también permite que el paciente respire espontáneamente a través del ventilador sin asistencia mecánica. Algunos ventiladores subagudos y de atención domiciliaria también pueden ofrecer ventilación con soporte de presión. En este modo se reduce el trabajo de respiración espontánea al administrar un nivel preestablecido de presión positiva a las vías respiratorias del paciente durante cada esfuerzo inspiratorio espontáneo. Es decir, que reduce el trabajo de los músculos respiratorios del paciente y minimiza el esfuerzo que se requiere para llevar aire a los pulmones.
Este tipo de ventiladores controlan la presión de las vías respiratorias y tienen alarmas ajustables de alta y baja presión. Estas presiones se miden normalmente en la conexión del paciente del circuito respiratorio, lo que produce mediciones más fiables. Las alarmas de alta presión, por una parte, pueden advertir sobre aumentos de la presión inspiratoria causadas por disminuciones en la distensibilidad pulmonar, la oclusión del circuito o aumentos en la resistencia a las vías respiratorias. La mayoría de estos ventiladores contienen una válvula de alivio de alta presión, la cual se abre cuando la presión del circuito excede el límite establecido por el usuario. Asimismo, las alarmas de baja presión pueden advertir sobre la desconexión del circuito respiratorio o la presencia de fugas o falta de aire. Los ventiladores de cuidados subagudos y domiciliarios también contienen alarmas por pérdida de energía o por un nivel bajo de batería. Es importante mencionar en esta parte que la gestión de las alarmas en el entorno doméstico es un desafío, ya que al tener posiblemente los límites de los parámetros inadecuadamente estrechos, pueden activar falsas alarmas, entonces los cuidadores, los miembros de la familia o el paciente apagan las alarmas como respuesta a las frecuentes falsas alarmas reportadas. Pero se debe aclarar que las alarmas son fundamentales para proteger la salud y la vida de los pacientes. Por lo tanto, es vital detectar las alarmas y no se deberían desactivar en ningún momento. La mayoría de los problemas reportados surgen de errores del usuario, ensambles de válvulas de exhalación con un mal mantenimiento o el uso de circuitos respiratorios de mala calidad. El uso de ventiladores mecánicos en el hogar es potencialmente peligroso debido a la posibilidad de que el equipo falle y provoque daño cerebral hipóxico o la muerte. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, los ajustes inapropiados de las alarmas pueden evitar que los cuidadores sean alertados de los problemas del paciente o del equipo, ya que al configurar para minimizar las alarmas molestas pueden no alertar de un problema real. Por motivos de control de infecciones, a menudo se utilizan circuitos respiratorios desechables en lugar de circuitos reutilizables. Muchos pacientes e instalaciones sanitarias utilizan circuitos respiratorios desechables de proveedores diferentes al fabricante para reducir los costos. A continuación se presenta una comparación entre ventiladores subagudos y de atención domiciliaria, resaltando las recomendaciones de ECRI para los requisitos mínimos de rendimiento. Primero, encontramos que deben monitorear y mostrar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, junto con la relación IA. Como se puede observar, los tres primeros equipos sí cuentan con el tiempo inspiratorio, mientras que en el tiempo expiratorio solo el primer equipo. Las unidades deben ofrecer modos de respiración de presión AC, respiraciones de presión SIMB, soporte de presión SIMB, soporte de presión CPAP y ventilación no invasiva. Y como se puede observar, los cuatro equipos cuentan con la mayoría de estos modos de ventilación. Las unidades también deben controlar la presión de las vías respiratorias, la frecuencia respiratoria, el volumen por minuto y el volumen corriente. Y como se puede observar, los cuatro equipos que se tomaron como ejemplo sí cumplen con los monitoreos mencionados. También deben tener alarmas visuales y audibles disponibles para baja presión, bajo volumen por minuto, presión inspiratoria máxima, tanto baja como alta, apnea, batería baja y falla de energía. La prioridad de las alarmas debe indicarse mediante diferentes tonos audibles e indicadores visuales, y todos los cuatro equipos cuentan con todas estas alarmas. Las pantallas, por su parte, deben ser claramente visibles desde diferentes ángulos. ECRI también recomienda que los ventiladores subagudos y de atención domiciliaria tengan una batería interna recargable con la capacidad de funcionar durante al menos una hora. Como se puede observar, los cuatro equipos pueden tener una duración de operación mínima de 4 horas, es decir, que cumplen con este criterio. También siendo la portabilidad un factor importante, el ventilador debe ser pequeño y liviano, es decir, que entre más liviano, como el equipo número 4, se considera mejor. Finalmente, estos equipos deben tener un mantenimiento por parte de un técnico calificado y el manual de operador debe proporcionar información adecuada para los médicos, usuarios y cuidadores. Esta fue la referencia bibliográfica. Muchas gracias por su atención.